Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos con una invitada muy especial. Tengo el honor de presentarles a la doctora Valentina Ríos. Valen es médica de la Universidad Javeriana, pediatra de la Universidad de La Sabana y estudió y se especializó en medicina integrativa en la Universidad del Bosque. Juntas, por eso nos conocimos, estudiamos medicina japonesa en Harvard University y ha trabajado por 4 años con pacientes con cardiología infantil. Además, es la fundadora de Doco Kids, una plataforma de 24 horas con pacientes ahí todo el tiempo para apoyarnos a los papás en todo lo que necesitemos. Vale, bienvenida. Manu, gracias por esta invitación tan especial. Qué rico tenerte aquí. La verdad es que para nosotros es un honor tener personas expertas como tú y hoy queremos conversar con ustedes un tema muy especial y muy importante que es sobre los mecanismos de defensa del cuerpo. Valen, a nosotras nos enseñaron desde siempre que los mecanismos de defensa pues eran importantes, pero digamos que al final se diluye un poco como esa idea y terminamos como papás teniéndole mucho miedo a esos mecanismos de defensa, sabiendo que son una forma automática que el cuerpo utiliza antes para defenderse y pues tú me corriges, pero siento yo que es como el inicio de que el cuerpo está intentando defenderse antes de que realmente se enferme. ¿Qué nos puedes contar sobre los mecanismos de defensa? Es una pregunta espectacular porque realmente en casi todos los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo van a ser todos los problemas que le van a dar a los niños más comunes. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Yo creo que empecemos por definirlo y yo tengo un virus, una bacteria, algún microorganismo que quiere atacar mi cuerpo va a hacer todo lo que tenga en su poder para defenderse. Y ahí es donde salen los mecanismos de defensa. Por eso le llamamos mecanismos de defensa. Realmente cuando uno tiene gripa, la gripa no la produce, o sea, los síntomas que uno siente o la tos que uno siente no es consecuencia del virus como tal, sino es el cuerpo produciendo sustancias, tratando de controlar a ese virus o a esa bacteria, como les decía, y ahí surgen estos mecanismos de defensa. Entonces, Kevin. esto es espectacular porque es una forma de nuestro cuerpo de cuidarnos y de protegernos. Total. Y natural, que es lo más bonito, es permitir que el cuerpo naturalmente haga como su defensa propia. ¿Cuáles Exactamente. entonces, Valen, son esos principales mecanismos de defensa? Los más grandes son fiebre, tos y mocos, que son las tres cosas que más vamos a ver en un niño que está creciendo, en un niño además sano, ¿sí? Cuando estos mecanismos de defensa salen, esto es súper importante que lo tengamos claro y que los papás lo tengan claro, es que esto es algo que sucede en un cuerpo que tiene un sistema inmunológico, es decir, de defensas normal. Adecuado. Exactamente, Qué bonito, claro, porque si no, no sería ni siquiera capaz de hacerlo. exactamente, Qué exactamente. emoción. Valen, maravilloso. Empecemos entonces, cuéntanos sobre qué hacer en una fiebre. Bueno, lo más importante, y aquí voy a decepcionar a muchos padres, pero en realidad lo que les vamos a dar es herramientas, es que no hay nada que hacer ante una fiebre. Uno debería dejar que la fiebre transcurra y cumpla su ciclo normal. O sea, Ok, en lo posible, no dar medicamentos y dejar la fiebre sola su curso. ok. ¿Por qué hacemos esto? Entonces les voy a explicar qué es la fiebre. La fiebre, como veníamos explicando, hace parte de estos mecanismos de defensa. Cuando el cuerpo siente un microorganismo, es decir, virus, bacteria, patógeno, cualquier, sí, como partícula que pueda generar enfermedad en nosotros, eh, el cuerpo va a tratar de eliminar como sea a ese microorganismo, como lo veníamos mencionando. Una de las maneras es a través de la fiebre. ¿Por qué la fiebre me sirve? Dos razones. El calor, cuando uno aumenta la temperatura corporal, uno permite que todos los sistemas del cuerpo funcionen mucho más rápido, ¿sí? Y por otro lado, esto inhibe la replicación del virus o de la bacteria. Entonces, estoy tanto acelerando el sistema inmunológico de defensas del cuerpo y estoy impidiendo que ese virus siga su crecimiento y siga creciendo como en el niño como tal, o en la persona, en el adulto es exactamente lo mismo. Entonces, lo Ok. ideal, si el niño no está incómodo, es dejar la fiebre correr.
si el niño tiene fiebre también, que es menor de 39, 39.5 y está tranquilo, déjenlo con la fiebre, porque esto va a cortar el periodo que va a estar enfermo el niño. Ok, qué importante eso. ¿Sabes por qué? Porque también yo creo que voy a meter ahí una cucharada y es que nos preocupamos porque lo vemos como achicopalado, escurrido, triste, como bajito y realmente es más como aperezado y digamos que es como la forma también como el cuerpo utiliza la energía en vez de dársela para correr y estar como un niño común y corriente para poder subir ese mecanismo de defensa y que pueda hacer como su tarea. Entonces, Tal digamos que cual, tal cual. aunque esté aperezadito y quiera estar contemplado, pues contemplémoslo, pero pues démosle ese curso, como nos estás enseñando tú, de que la fiebre haga su tarea para poder inhibir como esa replicación y que la enfermedad sea menos en tiempo. De acuerdo. Y en caso de que el niño esté incómodo, en ningún momento queremos que los niños estén incómodos. Lo que Claro. pasa es que los niños muchas veces tienen fiebres y están tranquilos. El que está angustiado Ujú. es el papá. Entonces, eso también hay que aprender a diferenciarlo muy bien como papá y como cuidador para uno saber cuándo meter la mano y cuándo no meter la mano. En caso de que el niño esté incómodo o tenga una fiebre más de 39.5, se le puede dar acetaminofén, es nuestro medicamento, digamos, de elección, Ajá. y se puede dar concomitante o intermitente o darse en vez del acetaminofén ibuprofeno. El ibuprofeno es bueno que siempre lo formule un pediatra porque no lo podemos dar en niños que tengan problemas renales, no lo podemos dar en niños menores de 6 meses, pero siempre tengan ahí como el parámetro de ambos. Ok, súper. Valen, ¿qué otros tips así chéveres que nos queden como de medicinas, digamos, más integrativas que podamos utilizar para la fiebre, como tipsitos? Bueno, lo más importante de todo es que hay un mito y es que bañar a los niños o ponerles cosas frías les ayuda para la fiebre. Y esto no es verdad, para que también queden muy tranquilos con esto. Como el cuerpo tiene que siempre volver a un equilibrio, el cuerpo busca siempre las maneras de volver a un equilibrio. Entonces, si yo le bajo mucho la temperatura a un niño mediante un baño o mediante pañitos de agua fría o cosas que lo enfríen como tal, el cuerpo inmediatamente, como está, digamos, subiendo su termostato unos grados para poder combatir ese virus, el cuerpo va a hacer lo que llamamos un efecto rebote y le va a quitar la fiebre por unos minutos, por unos momentos, pero la fiebre va a empezar a subir más fuerte Mm, después. Y ahí sí pueden estar incómodos los niños. ok. Entonces, lo recomendado en fiebre es mucha tranquilidad, no hacer nada a no ser de que el niño tenga fiebre 39.5 o esté incómodo. Y en caso de que haya dar medicamentos, acetaminofén o ibuprofeno con indicaciones específicas. De resto, para la fiebre, nada más. Bueno, Nada más. recordar algo sí muy importante es la hidratación. Ok. Como el cuerpo está más caliente, como todo está más caliente, a pesar de que el niño se sienta frío, a pesar de que el niño tenga escalofríos, a pesar de que todo parezca ser lo contrario a que uno tuviera la fiebre, hidratar es fundamental porque el cuerpo va a perder mucho más calor. Entonces, eso nos puede ayudar a que los chiquitos estén mucho más animados, ¿sí? ¿Con qué los podemos hidratar? Yo recomiendo mucho usar sueros hidratantes, sales de rehidratación oral, porque tienen un poquito de glucosa que es buena para los niños que no están comiendo mucho en estos momentos. Ok. Tienen además tienen muchos electrolitos y cositas que nos sirven como a potenciar un poquito el sistema inmunológico. Y eso es todo lo que hay que hacer. No hay que hacer absolutamente nada más. Súper, o sea, contemplarlos, dejarlos en su reposo, su sueñito ahí como lentos y están tranquilos, permitirlos que la fiebre haga su trabajo. De acuerdo. Valen, la tos. ¿Qué hacer en una tos? Hay algo muy importante para que terminemos con el tema de signos de fiebre y es hablar de los signos de alarma, que me Ok, encantaría dejárselos a los papás porque eso es lo que puede como tener también herramientas de cuándo me debo preocupar y cuándo no. ok. Entonces, signos de alarma de fiebre, para que un papá los tenga claro, cualquier bebé con fiebre menor de 2 meses debe ir al servicio de urgencias. No recomiendo ni siquiera ir donde el pediatra porque generalmente a estos chiquitos les tenemos que hacer exámenes. Entonces, de una vez a urgencias. Ok, Niños mayores entre 2 y 3 meses que tengan fiebre más de 3 días, siempre ahí sí comentarlo con un pediatra, comentarlo con nosotros, con alguien cercano.
Y en un niño mayor de 4 meses, 3, 4 meses, que tenga fiebre más de 4 a 5 días, ahí debemos consultar y ahí también sugerimos consultar a urgencias porque también es necesario en este punto ya de pronto hacer exámenes. Pero pues es que miren, 5 días de fiebre igual es mucho. Entonces, Total. realmente casi todos los virus, casi todo, el cuerpo es capaz de combatirlos en este tiempo. Esos serían como los signos de alarma. Súper, qué interesante, Valen. Me gusta mucho ese tip para uno darle tranquilidad. Y si tiene fiebre 4 días, pues está bien, se sigue defendiendo y ya tener pues como ese límite. Listo. Y entonces en tos, ¿qué hacemos en tos? Bueno, tos es un temazo. Tos también es uno de los grandes, grandes, grandes mecanismos del cuerpo. ¿Qué hacer en tos? Desafortunadamente en niños hay muy poquitas cosas que se puedan hacer en tos porque a pesar de que hay medicamentos que existen para adultos, están completamente contraindicados para los niños. Entonces, eso es súper importante. Cuando un pediatra no les formula algo es porque no se puede por la edad del niño. Ok. ¿Qué debemos hacer siempre? Humidificador. Hay que Ujú. tener ambientes húmedos en los cuales estén los niños cuando tengan tos. Muchas toses son por resequedad de todas las mucosas. Ok. Podemos usar miel en mayores de 1 año, recordar siempre esto, nunca en menores de 1 año la miel, no es por el azúcar, es por una enfermedad que se puede transmitir a través de la miel que los niños menores de 1 año no son capaces de combatir. Y hay un jarabe que puede cumplir la misma función de la miel que se llama Abrilar. El Abrilar lo que hace también es lubrica un poquito. Ok. 3, ahí sí metiendo un poco de medicinas japonesa, integrativa y demás, de las cosas más importantes que hay que hacer es que los pulmones hay que calentarlos, ¿sí? Esto es un concepto, como les digo, de medicina alternativa o más bien complementaria, para decirlo como nos gusta a ti y a mi Manu. El órgano pulmón, cuando tiene tos, se enfrió. Entonces tenemos que buscar todas las maneras que tengamos en nuestras manos para calentarlo. ¿Cómo logramos eso? Ponemos bolsitas de agua caliente siempre en la espalda, todo lo que pongamos caliente va a ser en la espalda, bolsitas de agua caliente, de esos como manticas que se conectan, que son chiquitas y que se pueden Eléctricas. poner, las que se meten en el microondas, eso sería como las herramientas que yo recomiendo. Por lo general las toses en los niños son en la noche, entonces calentarles un poquito la camita cuando tienen esas toses. Y Súper. súper importante cuando se van a acostar, hacerles la terapia de calor. Muchas personas usan cremas de tomillo y demás, eso sirve, eso puede servir, pero lo que es más importante es que es cuando le pongamos las cremas a los niños no se nos enfríen como tal la espalda, ¿sí? Ok. Ojo, yo no estoy diciendo que el frío genera tos, pero el calor ayuda a corregir la tos, ¿sí? Es Ok. como dos conceptos, pero es importante tenerlos. ¿Cómo más podemos calentar ese órgano? Dándoles bebidas calientes, caldo de sopa, caldo de pollo, agua panela con limón y jengibre, pimienta, todo esto nos ayuda a calentar el cuerpo de los niños. Obviamente tiene que ser a una temperatura y a un nivel de picante que sea aceptado y pues que sea apto para la edad del niño al que se le esté dando, ¿sí? Ujú. Cuando le demos agua panela, pues lógicamente la hacemos bajita en panela para que no quede muy dulce, pero eso es básicamente lo que hay que hacer para la tos. Espectacular. Valen, como que finalmente entonces también la tos, al ser un mecanismo de defensa, tampoco como que nos asustemos con ella, o sea, simplemente es vigilarlos, o sea, cuáles son esos signos de alarma para uno decir, no, ya esta tos sí es patológica, mientras tanto pues sigue como expulsando. Primero te voy a explicar qué es la tos, para que Ujú. después nos vayamos a cuándo nos debemos preocupar. Ok. Todas las mucosas del cuerpo, cuando yo digo mucosas, es la mucosa de la boca, nariz, oídos, ojos, vagina, todo, incluido el sistema respiratorio, produce moco. O sea, esas mucosas se mantienen porque se lubrican por moco, por eso no sonamos, por eso hay saliva, por eso sale cera. O sea, esto es algo que se produce constantemente. Los pulmones producen moco, Ok. ¿sí? Y el moco se sale de los pulmones por dos mecanismos. Por unos pelitos que tiene los bronquios y todo el sistema respiratorio que nos ayuda a sacar el moco hacia la garganta, a que no lo traguemos y después sale por el sistema digestivo. Casi siempre esto es algo imperceptible en los adultos. Cuando Ok. hay un virus que nos aumenta un poquito la inflamación de todo ese sistema respiratorio, nos aumenta un poquito
toda esa cantidad de moco que se produce, nosotros sentimos que hay más moco y hay más moco, eso es innegable. Pero además, los virus muchas veces y todos los mecanismos de defensa que tenemos del cuerpo paralizan los pelitos. Ujú. Entonces el moco se queda medio atrapado en los pulmones. ¿Y cuál es la única manera que tenemos de sacar ese moco? Mediante la tos. La tos nos ayuda a movilizar todo ese moco, a que el niño saque como toda esa inflamación, todo eso que ha tenido y pues pueda estar más tranquilo, más cómodo y podamos volver a niveles de producción de moco un poquito normales. Entonces, mientras los pelitos que les hablo vuelven a cumplir su función y vuelve como a funcionar bien después de que los atacó un virus, necesitamos la tos. Por eso, todos los medicamentos que son antitusivos o antitos están completamente contraindicados y lo único que van a hacer es prolongar las toses. Puede que uno sienta una mediana mejoría un momentico porque puede que te bloquee una gota la tos, pero te está bloqueando todo el mecanismo que tiene tu cuerpo de defensa. Entonces, Claro, realmente no nos van a servir a largo plazo, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, todo. con la tos y con la fiebre, yo digo, uno como padre, como madre, tiene que tener mucha flexibilidad mental y mucha paciencia. Eso es una de las cosas que vienen a enseñarlos los hijos. Y es, hay que entender que a un niño sano le puede dar más o menos entre 13 a 14 gripas al año y la tos puede durar entre 5 a 20 días. Entonces, pues hagan las cuentas. Total, Sus hijos no tienen problemas en su sistema inmunológico, sus hijos no es que el jardín en el que vayan hayan más niños enfermos que en el del lado. Los niños necesitan exponerse a virus, los niños necesitan desarrollar fiebres, los niños necesitan retar sus sistemas de mecanismos de defensa, la fiebre, la tos, para que podamos empezar a funcionar más eficientemente y no nos enfermemos tanto como un adulto. O sea, los adultos nos da una o dos gripas al año, a veces solo una, a veces una fuerte y ya. Entonces, ¿por qué a los niños les da más gripa y más tos y más fiebre? Porque todo es nuevo para ellos, su sistema de total, defensas es virgen, o sea, total. todo es nuevo para ellos. Entonces, perderle un poco el miedo a la tos. Y ¿Qué más hacer aparte de lo que dije? Nada, o sea, ok, nada. Paciencia y hablar total, con Doco Kitty y los vamos acompañando en todas las crisis de sus hijos. total. Eso es Dándoles súper tranquilidad. importante. Sí, es Creo que que es lo que muchas veces es buscamos. eso. Con estos, acá les acabo de dar todas las claves para una tos. Total. Si ustedes siguen estos pasitos al pie de la letra, más una dosis de paciencia, todo va a estar bien Todo va con a las estar dosis de bien. sus niños. Sí, Qué rico. Y lo sí, que creo que Valen dice es muy importante también como entender que la enfermedad en los niños en estos primeros años de vida es súper clave porque es también como la forma como maduran su sistema inmune y eso también nos va a asegurar que en la adultez sean mucho más sanos al producir y ser capaces de generar estos anticuerpos que los van a defender más adelante. Entonces, como es la totalmente, novedad, vamos a tener sí muchas recaídas, pero pues finalmente eso es también como una inversión a futuro de que vayan a ser más sanos. totalmente. Qué Mira, ahí rico. te voy a contar un dato y es que los niños que no los meten a jardín infantil por Ujú. miedo a que se enfermen, muchas veces es la razón, efectivamente, no se van a enfermar tanto como un niño que va a un jardín infantil. Pero cuando este mismo niño que no fue al jardín infantil entra al colegio, sus amiguitos que fueron al jardín infantil ya no se están enfermando tanto como en el jardín infantil, Claro. no pierden colegio, pero este niño que por primera vez está exponiéndose a gérmenes, a niños, a virus, a todo, ahora tiene es que perder días de colegio, que en mi concepto pues es un poquito Más más grave, complejo. pues igual no es grave, es más complejo que perder días de jardín. Entonces la recomendación es que se expongan desde chiquitos, vida normal. Hay muchos como mitos urbanos con respecto a las gripas y las fiebres y las cosas. Por ejemplo, uno de los más conocidos es, si saco a mis niños cuando hay gripa o si tienen el pelo mojado, ¿se me van a enfermar? La respuesta es no. El frío no genera gripa. La lluvia no genera gripa. Los charcos no generan gripa. Brincar y jugar con los primitos con la manguera no genera gripa. ¿Qué genera la gripa y por qué los niños se enferman más en épocas de lluvia? Porque cuando llueve, todos nos encerramos más. Por lo general nos encerramos en espacios pequeños, aglomerados, como hace tanto frío, con muy poca ventilación, y por lo general no nos lavamos las manos juiciosamente, no usamos tapabocas cuando estamos aglomerados, entonces todos nos enfermamos más. Esa es la razón
por la que nos enfermamos más en épocas de invierno o de lluvias, pero no es que ni el frío ni la lluvia Sea el tengan culpable. algo directo. No, pues To- imagínate en los países de invierno sería una sola fiebre, una sola Total, cosa. total. Eso es súper importante para que también le pierdan el miedo a eso y lo que te decía yo, entender que esto es tan natural, un proceso, cuando uno entiende el mecanismo de defensa, que esto es algo que me está defendiendo, yo creo que uno le baja un poquito la ansiedad a todas estas cosas. Así es, total. Y papás tranquilos también hacen que los niños estén tranquilos, porque a veces un papá Total, ansioso y nervioso, pues exacerba incluso los síntomas en un niño. total, mira, Total. totalmente. Yo digo que eso es lo más importante, no es fácil, porque hablarlo es muy fácil, y a veces yo le digo a mamá, tranquilízate, todo va a estar bien, pero que uno practicarlo, uno con una mamá, viendo a un niño toser, viendo a un niño enfermo, viendo a un niño con fiebre, viendo a un niño chinche, viendo a un niño llorando, pues uno se angustia, es algo natural y humano. Pero cuando uno tiene todas estas herramientas, cuando uno tiene, digamos, la posibilidad de hablar con nosotros 24/7, muchas veces hay mamás a las que uno no le da tantas herramientas como médicas, como haz esto, sino que uno habla con ellas y las oye. La mamá es capaz como de descargar sus emociones y todo vuelve Les como ayudo. entender que todo es normal, que todo lo que está pasando es normal. Y otro tip que yo les súper doy con tos y gripas, pues con tos y fiebres y todo en general con los niños es, si el niño está bien, tranquilícense como papás. O sea, si el niño tiene una tos de perro, pero está corriendo, está saltando, se está riendo, está, tranquilícense. O sea, Tranquilos. frescos. Perfecto. ¿Listo? Vale, entonces ya nos adelantaste un poquito y es como cuando se inflaman estas vías aéreas, pues, o todo el sistema respiratorio que produce más moco. Entonces cuéntanos qué hacer en los mocos. Ya de pronto no tanto un niño con tos, que es muy común, pero sí con mocos, que chorrea, que se congestiona, que no puede dormir porque no es capaz de respirar bien. ¿Qué hacer en mocos? Pasemos a mocos, pero antes también me encantaría dejarles los signos de alarma de tos, De porque eso tos, también es súper importante que lo tengamos claro. clave. ¿Cuáles son los signos de alarma de tos? Entonces, antes de decirle los signos de alarma, les voy a decir algo de lo que no se deben preocupar y es cuando un niño vomita consecuencia de tos, pueden estar tranquilos, porque la flema en ellos no saben cómo movilizar flemas, ellos sienten el moquito acá y pues la sensación, todos lo sabemos, no es agradable, pues acá en la garganta, perdón, no es agradable uno sentir un moco en la garganta. Un Ujú. adulto tenemos la capacidad de entender qué es eso y pues no lo tragamos, ¿sí? Un niño no entiende lo que le está pasando y lo que piensa es me estoy ahogando. ¿Y qué le pasa a él? Pues le da náuseas y se vomita, pero no es nada más a que tuvo la sensación en su garganta del moco, por así decirlo. Total. Entonces, pierdan el miedo al vómito con tos, o sea, el vómito que lo induce la tos. ¿Listo? Total. Ahora sí, signos de alarma. Vale, en un minuto. Dificultades, dime. El vómito entonces ahí serviría como de expulsar, porque un adulto o se lo traga o lo expulsa, pero un niño no es capaz de Claro, expulsarlo tan fácil y el vómito antes le puede mejorar un poco como esa sensación. claro. Y por lo general sucede en niños más chiquitos que no Claro. tienen todavía la capacidad de entender, hey, esto me lo puedo tragar y no me va a hacer daño. Ellos lo Total, que buscan y de cierta manera es un mecanismo de defensa del cuerpo también, es no estoy pudiendo respirar bien, entre comillas, porque en realidad sí están pudiendo respirar bien. ¿Qué hago? Induzco una náusea, induzco un vómito y saco ese moco de alguna manera. total. Entonces, realmente eso también entra a ser como un poquito de estos mecanismos de defensa que son absolutamente encantadores y a mí me Encantadores. parece divino que el cuerpo tenga todo eso. Así es. Ahora sí pasemos a los signos de alarma de tos. Tos, entonces, ¿qué, qué nos debe alarmar? Que el niño sature menos de 90, yo digo 90 sobre todo cuando estamos a altura pues de Bogotá, en otros países, en otras ciudades que estamos a nivel del mar, yo creo que un 92, 93 nos puede, o sea, por debajo de 92, 91, empecemos a aprender alarmas. Dos, que tengan signos asociados a la respiración que nos indiquen dificultad respiratoria. Entonces, que la nariz aletee, eso es decir, que cada vez que el niño respire, tenga que abrir las fosas nasales y como que se le note un esfuerzo. Dos, que las clavículas o como en el huequito del esternón que está aquí al lado de las clavículas, como en el cuello, se hunda cada vez que el niño respira y eso es como de la fuerza que tiene que hacer el niño para respirar. Que se le, o sea, entre las costillas nosotros tenemos unos musculitos. Entonces, que cada vez que respiren se hundan como esos huequitos que hay entre cada costilla y se vea como que se le marcan más las costillas cuando respira o
que debajo de las costillas, casi en la barriga, cada vez que el niño respire, se le hunda. Ok. Un papá, o sea, todo esto que yo les digo suena como muy teórico y va a decir como Dios, pero como voy a entender yo esto en mi niño, ustedes lo van a saber porque es tan normal como sus hijos respiran siempre, ustedes lo saben, así no lo crean. Cuando noten algo diferente, ustedes lo van a saber. Un papá lo detecta inmediatamente como, no, yo siento que él no respira así. ¿Qué es lo más fácil? Hacer un video que se le vea nariz, boca, clavículas y costillas sin ropa del niño y enviarla a algún pediatra, enviarla a nosotros en DocoKids, que estamos 24/7 y les decimos frescos o váyanse ya para urgencias. Esos son los signos de alarma, digamos, de tos. O que hayan sonidos asociados a la respiración. Entonces, como cuando respiran así. O silbidos que no, pues no soy capaz de producirlo, pero es cuando exhalan. Hay como un pitico, como Sí, cuando exhalan el aire, ok, cualquiera, o al inhalar o al exhalar. ok. O que el niño pues esté azul, evidentemente como azul cianótico, llamamos médicamente, pero es que esté como sus mucositas, sus labios, que ustedes lo noten, que no están. Sí, si no tenemos un oxímetro es muy guiado como por eso y por el esfuerzo que se les ve pues como en estos, en el pecho y en el cuello. Entonces verlo por los Totalmente. labios y esto como la saturación, si no lo tenemos un oxímetro ahí a la mano o estamos paseando o algo así, sí nos podemos guiar más o menos como por eso. De hecho, yo no recomiendo que tengan pulsoxímetros, oxímetros, los que miden la saturación en la casa. Eso genera a papás un poquito más ansiosos y realmente son muy pocas las enfermedades de niños como enfermedades graves que ameritan tenerlo en casa. Ok. Entonces, tal cual como tú lo dices, Manu, que me encanta ese punto que aclaras ahí, es mirando al niño. Ustedes Ok. conocen a su hijo y se los juro, confíen siempre, eso es otra cosa clave para tener como sus papás, confíen siempre en su instinto materno y paterno. Uno Perfecto. sabe cuando algo no está bien con el niño. Y no siempre es algo grave, pero siempre coméntenlo con alguien. Siempre, miren, no me siento tranquila, no lo noto respirando bien, hay algo que no me cuadra. Confíen siempre en ustedes. Y eso también les va a dar mucha tranquilidad, como mucha seguridad en ustedes como papás. Súper. Listo. Termina contándonos entonces de los mocos. Bueno, los mocos, entonces, como les contaba yo, que se interrelaciona una gota con la tos, Claro. tal cual como tú lo dijiste, el cuerpo, las mucosas, bueno, empezamos primero, ¿qué hay que hacer con los mocos? Y básicamente, de manera muy práctica, es lo mismo que debemos hacer con la tos, excepto la miel. Ok. Entonces, humidificador. El Sí. humidificador, miren, ustedes no saben la cantidad de evidencia científica que tiene ese aparato. Y ojo, humidificador no es difusor de aromas. Ok. O sea, no es los que ponemos que venden de doTERRA y de muchísimas marcas que yo amo, y que uno les pone esencias de todos los olores y que todo huele delicioso, eso es espectacular, lo recomiendo, ténganlos si quieren tenerlos, eso ya es a gusto del consumidor, pero eso no es un humidificador, Ok. porque en ocasiones los venden como humidificadores. Humidificador es un aparato grande que está destinado exclusivamente a humidificar el aire, no son estéticamente bonitos como los difusores de aroma, y lo que hace es botar una cantidad de humedad bien grande al ambiente constantemente. Por lo general, uno no le puede poner aceites esenciales a un humidificador real, está contraindicado meterle aceites esenciales. Entonces ahí ustedes se van guiando. Se consiguen en Colombia. En niños, los humidificadores siempre tienen que ser con aire frío. Van a ver que se pueden comprar aire caliente, aire frío. Siempre vamos a usar aire frío por el riesgo de quemaduras. Ajá. Y cuando el niño empiece con moquitos, con tos, con una fiebre que uno no entiende qué es lo que tiene, ¡pim! Humidificador, sobre todo toda la noche, y si lo pueden dejar prendido todo el Mejor. día. Muchos de ustedes probablemente se van a preguntar, ay, pero es que yo vivo en Cartagena y Cartagena es súper húmedo, sí, pero los ambientes internos, con el aire acondicionado, con la puerta cerrada, no son húmedos y resecan mucho. Por eso uno casi siempre se enferma cuando hay aires acondicionados y es Ok. toda esa resequedad que le da a uno las mucosas. Dos, Bogotá, por ejemplo, Medellín como la ciudad de la eterna primavera, eso tiene una cantidad de alergenos en el aire y humidificar nos ayuda con todo esto. Ok. Bogotá es súper seco, entonces realmente el humidificador en el mundo, en la ciudad en donde estén, es lo ideal para tos y mocos en niños siempre. O sea, debería ser el mejor amigo de un papá por siempre. Ujú. ¿Listo? Dos, aquí sí entra una cosa que son lavados nasales, solución salina, eh, lavaditos nasales normales cuando son bebés cuando son bebés o niños muy chiquitos, ayudarles con
con la pera succionadora o con algo que les saque el moquito. Claro. Después de eso, lo que hacemos es principalmente bebidas calientes también y ya. Ok. Les voy a dar un tip, si no tienen humidificador, lo que uno puede hacer es abrir la ducha muy caliente con el niño afuera del cuarto, si el baño es adentro del cuarto, y dejar la ducha prendida calientísima para que El salga como humito. vapor y que todo esto llegue al cuarto, ¿sí? Otro tip es dejar una toalla mojada con agua muy caliente y ponerla. Hay otras maneras de humidificar un poquito más artesanales los cuartos, pero que hay que tener mucho cuidado y es poner una olletica a hervir. El niño nunca puede estar cerca de ahí, pues porque esto puede ser una quemadura terrible, pero pues si el niño está en el jardín, uno puede prenderla mientras uno está muy juicioso. Claro. Son maneras que uno puede tener, o si uno está en una finca, o si uno está de viaje y no tiene el humidificador y uno no va a viajar con el humidificador. Estas son maneras que podemos aumentar la humedad de los espacios de los niños. Súper. Y finalmente también caldo de pollo y todo lo demás. Claro. Aquí Súper. entra un mito que probablemente todos han oído y es la cebolla. Sí. Muchas toses, la cebolla roja en los cuartos de los niños, la cebolla roja, creo que no la han puesto a varios de nosotros, a mí me la ponían mucho chiquita para la tos y para los mocos. He investigado con mi equipo de OcoKids muchísimo si esto sirve, si esto no sirve, por qué sí, por qué no, porque la verdad es que hay muchos niños a los que les funciona. A las conclusiones a las que hemos llegado es que esto sí se usó mucho en épocas de pandemia y de la época de cuando no había ni antibióticos, ni medicamentos, ni nada. Y lo que nos hemos dado cuenta es que lo que hacen las cebollas es aumentar un poquito la humedad del cuerpo. Como absorbe tanta agua y trae tanta agua, del cuerpo, no, perdón, del cuarto, del entorno donde está el niño. Entonces es espectacular porque al final del día vuelve a hacer todo eso. Ok. ¿Bien? Súper. Qué rico, Valen. Entonces, para terminar, cuéntanos así como en un breve resumen, ¿qué no hacer en fiebre, tos y mocos? Entonces, para fiebre, por lo general no bañarlos, no angustiarnos y ya. Okay. Eso realmente la fiebre es sencilla. Para tos, no antibióticos a no ser de que sean estrictamente necesarios y formulados por un pediatra. 2, no dar antitusivos, o sea, medicamentos que bloqueen la tos. Claro. Y siempre revisar que los medicamentos que le están dando a sus chiquitos sean aptos para la edad de su chiquito. Hoy en día nos hemos encontrado con muchos medicamentos que se formulan para toses y para cosas de este estilo que no están aptos para niños. Ok. Súper importante lo de los antibióticos. Ok. Sí, que se vuelve como la primera opción para muchos en el desespero, darles el antibiótico que les dieron la última vez o algo así. Exactamente. Ok. En mocos, ¿qué no hacer? Definitivamente el mismo cuento de los antibióticos. No antibióticos a no ser de que sean estrictamente necesarios. Solamente el 10% de los niños necesitan antibióticos. Ok. Entonces, mucho cuidado, que esto es fundamental para poder entender toda esta parte. ¿Qué no hacer con mocos? El Afrin o Penxi, lo tenemos muy conocido. El Afrin funciona muy bien en adultos, es muy bien cuando se usa adecuadamente. Nunca dar un Afrin en niños menores de 6 años, está completamente contraindicado, puede tener efectos en el corazón de los niños, entonces ojo con esto. ¿Qué no dar? Hay un medicamento que se formula con bastante frecuencia que se llama Coricidin. Recordar que esto es un medicamento que está completamente contraindicado en niños menores en algunas partes se dice 2 años, en algunas partes 4 años. Tiene un componente que puede hacerle mucho daño a los niños, entonces tener cuidado con este medicamento. Ok. Y de resto, no hay nada más para no hacer con mucha tranquilidad, mucha paciencia con estos mecanismos de defensa y entender que es el mismo cuerpo que está tratando de regularse y de ayudarnos. Total, súper, Valen. Tú, para terminar, quiero como complementar algo y es que en los lavabos nasales que también son un poco incómodos para los niños, como que yo he optado por recomendarle a los papás que lo hagan solamente si hay incomodidad, porque a veces están congestionados pero no incómodos.
como para primero no interferirlos y segundo pues también como barrer ese moco pues también va a hacer que él produzca como otra vez más y se va volviendo como un ciclo. Entonces podríamos dejar los lavados nasales como muy a necesidad, pues que si se está durmiendo y no es capaz les ayudamos porque sí notamos increíble como el cambio que pueden generar, pero que no se vuelva rutinario porque hay unas que cada media hora lo hacen, entonces también pasa como cuando paramos la tos, siendo el moco un mecanismo de defensa que va a tener que volver a producir y volver a producir y volver a producir. Mira, esa es una pregunta excelente. Hay niños que detestan los lavados nasales, hay niños que les fascinan, ellos mismos se hacen los sprays o el lavadito. Sí es muy útil usarlo a necesidad, tal cual como tú lo dices, porque realmente lo que yo decía al principio, muchas veces el síntoma le molesta más a los papás que a los niños. Claro. Sin embargo, los mocos es uno de los síntomas que más están, digamos, catalogados como que puede ser incómodo para un niño, ¿sí? Ahí tampoco, de hecho, la ciencia, yo les cuento lo que dice la ciencia completamente y es, no se recomienda dar antialérgicos para controlar los mocos muchas veces. ¿Por qué? Porque nos secan las mucosas. Claro. Y bueno, ya entendemos todo lo que empieza a producir de ahí para adelante. Vuelve y arranca. Entonces, dejar que los moquitos vayan. Los mocos verdes, también ahí para hacer un tipcito, los mocos verdes no significan que están más o menos enfermos, que haya virus, bacteria o otra cosa. Entonces, con eso también mucha tranquilidad, simplemente es un proceso que lleva algunos mocos como tal, o algunas secreciones como tal, y listo. Perfecto. No hay que preocuparse ante el moco negro. Lo que pasa es que muchas veces la solución salina, que es con lo que hacemos los lavados nasales, nos ayuda a hidratar. También a hidratar un poco las fosas nasales. Claro. Y eso les produce mucha comodidad a los niños. Muchas veces también cuando están tan resecas las fosas nasales es cuando uno ve que se suenan y salen moquitos ya casi que con sangre y eso es pura resequedad de toda la mucosa. Total, ¿Okay? súper. Entonces, súper importante tener eso, o sea, lavado nasal y lo que tú dices de a necesidad es para un lado y para el otro. Para el niño que no le es cómodo, pues no hay que hacerlo tanto si él está incómodo y para el niño que está incómodo y no le molesta, se puede hacer cuantas veces quiera porque es solución salina, eso es súper neutro. Ok, súper. Valen, qué rico haberte tenido aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y esperamos volverte a tener pronto con otros temas de tu interés, que sé que hay muchos que podríamos compartir. Pues espectacular. Gracias a ustedes por la invitación, por este proyecto tan lindo que están haciendo y cualquier cosa que podamos ayudarles, siempre estaremos a la orden para ustedes. Mil gracias. Chao, feliz día para todos. Un abrazo.